fundamentales. Fíjate, los números, los que nos dedicamos básicamente a esto, tenemos que entender en qué contexto tú puedes evaluar esos números. O sea, una cosa es una participación global, una participación masiva. En una participación masiva, el resultado electoral tiende a parecerse a la preferencia de las encuestas. Así, ¿por qué? Bueno, porque tú tienes un país completo que se manifiesta y entonces las preferencias marquen cómo votaste. Y ese elemento se parece. Ahora, te pongo un ejemplo muy simple, digamos, académico. Supón que una de las fuerzas tiene 30% o 25% del total de los electores. Tú puedes decir, bueno, está 70-30. Bueno, el otro no puede perder porque está 70-30. Bueno, eso depende. O sea, depende es de imposible. qué. Depende de qué. Depende de cuánta gente vota. Porque, y cómo es el perfil del que vota. Supón por un momento, un ejercicio teórico, supón por un momento que no vota el 100% de los electores, sino que solo vota el 60% de los electores. O sea, tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo van a votar el 60% si todo el mundo está hipermotivado? Perdona. De entrada, cuando tú prendas las máquinas en la mañana del 28 de julio, ya tenemos 25% de abstención. ¿Por qué? Bueno, porque hay 4,5 millones, entre 4 y 5 millones de venezolanos que no pueden votar. O sea que ya, de entrada, sobre el total de los electores, hay 4,5 millones, 4 o 5 millones de venezolanos que están inscritos en el registro electoral, que no pueden votar porque no están en Venezuela y solamente se permitió la inscripción de 63,000 personas que viven en el exterior y que puedan votar. Entonces ya de entrada, el cuento de que esta va a ser la elección con la mayor votación de la historia, eso es mentira, porque hay 25% que no pueden votar. Por lo tanto, ya tú de entrada no estás hablando de 21 millones de electores, sino que ya tú le tienes que restar prácticamente esos 4,5 millones, con lo cual estamos hablando de unos 16,5 millones o 17 millones de electores, que son los que son activos para votar en Venezuela. A eso tienes que restarle lo que se llama abstención estructural. Es decir, nunca, ni siquiera en el evento más participativo de la historia, que básicamente es el evento donde se enfrentaron Maduro con Capriles, votó el 80-81% de la población. De todas maneras, tienes ahí otro 20% de los que están aquí. Okay. O sea, le tienes que sumar al 25% que ya viene, le tienes que sumar el 20% de los locales. Si el local es 75, ya tú tienes 15% más que tampoco vota porque es estructural. Por lo tanto, ya tú tienes una abstención estimada de al menos 35%. Es decir, al menos 35%. ¿Eso es posible resolverlo? Lo más probable es que no. Entonces tú tienes que saber que tu votación se va a dar entre 13,5 millones de electores, que es un tope, a 11 millones de electores si la abstención es un poco más elevada. Es decir, que puede ser motivada, estimulada, espantada, o sea, todo eso. Si ya tú tienes ese número y tú partes de la tesis de que los abstencionistas tienen un sesgo, es decir, que son más fuertes los abstencionistas de un lado que del otro, porque en el exterior vive gente de unas características distintas, etcétera, entonces el número que tú tienes ya no cuadra si la votación es 11 millones. Si la votación son 14 millones, se parece a la encuesta. Si la votación son 11 millones, la votación no se tiene por qué parecer, porque va a depender de cuál es el perfil de los que en efecto están votando. O sea, ya tú tienes ahí una diferencia inicial. Por tanto, la abstención es marcadora. Un escenario de 11 millones ni se parece al escenario de 13,5 millones, 14 millones de personas. Segunda variable, la movilización. O sea, tú tienes que entender cuáles son las capacidades que van a tener las partes para mover electores a la mesa. Okay. Por ejemplo, la oposición tiene que estar preparada para mover gente, como lo hizo durante muchísimos años los grandes partidos que hoy son de oposición. Las grandes maquinarias de Acción Democrática, las maquinarias de Un Nuevo Tiempo en el Zulia, especialmente, las maquinarias de Primera Justicia en Miranda, especialmente, las maquinarias de los partidos en general, de la coalición opositora,
tienen que estar básicamente, y bueno, y por supuesto, 20 Venezuela, que representa a la líder más importante de la oposición, tiene que estar preparada, engranada para mover gente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú le tocas la puerta a una gente en su casa y le preguntas, oye, ¿tú vas a votar? Sí, yo voy a votar. Eso es muy fácil en tu hogar, en la comodidad de tu hogar, pero no es necesariamente igual cuando ocurre el proceso electoral. Podemos hablar de números de intención de votos, de motivación de votos, porque en muchos de los estudios que se evalúan y que surgen, se habla de los índices de participación como una de las prioridades a abordar por parte de los contrincantes, y se habla de que es un momento estelar, de que la gente quiere votar a diferencia de años anteriores. Eso es lo que nosotros Eso lo están sentimos. evaluando, eso me lo responde después de esta pausa. Vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso evaluamos los niveles de participación, cómo están en esos estudios de opinión. La gente quiere votar, porque hablar también de maquinaria sí, pero de la intención que tiene la gente y que se consolide el día de la elección, cómo la evalúan a nivel de